A pesar de la Inquisición, la persecución y la intolerancia, los protestantes españoles fueron la causa principal de la libertad religiosa en España. Amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy celebramos el Día de la Reforma y lo vamos a hacer con la biografía de un protestante ilustre español, el pastor Cipriano Tornos, quien antes de su conversión fue predicador de la reina Isabel II y además un férreo defensor de la libertad de culto en España. La provincia de Zaragoza ve nacer, el 26 de septiembre de 1833, a Cipriano Tornos, figura destacada del movimiento evangélico español. Sus inicios, sin embargo, se encuadran dentro del catolicismo. Con apenas 23 años, y dentro de las escuelas pías en Madrid, ejerce de profesor y predicador. No tarda la reina Isabel II en requerir sus servicios como predicador de la Capilla Real, una función que cumplirá también durante el reinado de Amadeo de Saboya. El hecho que se escoja a Cipriano Tornos para ocupar el puesto importante que compartía con otros, claro, de predicador de la Capilla Real, habla de que era un hombre que tanto en su vida moral como en su formación y, por supuesto, en su oratoria, era notable. Entonces llega 1868 y consigo la revolución llamada La Gloriosa. La libertad religiosa permite así a los protestantes españoles difundir públicamente sus convicciones. Varias fieles católicas entregan folletos a Cipriano Tornos para que éste presente defensa del catolicismo, pero el efecto conseguido es el contrario. Su incipiente interés en la Reforma lo lleva a Sociedad Bíblica, donde adquiere las 110 divinas consideraciones de Juan de Valdés y el Tratado de Doctrina Útil de Juan Pérez de Pineda. Con esas dos obras en la mano, pidió permiso en la orden y le dieron pues unos días de vacaciones. Se fue al Pirineo a meditar y a leer estas dos obras. Las leyó, comparó con las Sagradas Escrituras y cada vez su alma iba cambiando poco a poco. Volvió a Madrid, como digo, y vino aquí a la capilla que estaba en la Plaza del Limón. Hoy esa capilla es esta iglesia. Y se puso al habla con el pastor que había entonces, John Jameson, y después de algunas conversaciones con él, y después de muchas ansias y conflictos, se afilió a la Iglesia Evangélica en el año 1873. El Congreso presencia a comienzos del siglo XX la lucha protestante por la libertad religiosa. La Constitución de 1876 había sustituido la libertad por una simple tolerancia, a veces no respetada. Cipriano Tornos presenta entonces al presidente del Consejo y antiguo alumno suyo en las escuelas pías, el conde de Romanones, 150.000 firmas en contra de los continuos atropellos que sufrían los protestantes. Él estará en el entramado de relación en el protestantismo que permite salir de las catacumbas a ser un protestantismo público. Él hace esta transición no solo para la Iglesia Evangélica Española, sino también para el protestantismo en general. El archivo histórico de la denominación protestante Iglesia Evangélica Española preserva la memoria de Cipriano Tornos. Allí, las nuevas generaciones encontrarán el rumbo de un hombre que trabajará más allá de su propia congregación. Tornos revisará, junto a otros ministros evangélicos, el Antiguo Testamento de la traducción bíblica Reina Valera. También presidirá la Iglesia Evangélica Española y la Alianza Evangélica Española. Era un hombre muy optimista, muy dinámico, con un espíritu de concordia y solidaridad tremendo. Cuando él fue presidente, y fue presidente de varias cosas, con él siempre se solucionaban los conflictos, las discrepancias, él las armonizaba
y las discusiones normalmente siempre llevaban a buen fin, porque él tenía ese carácter y tenía esa manera de ser. La Iglesia Evangélica El Salvador se traslada a su actual edificio en la calle Noviciado en 1914. Hacía ya tiempo que Tornos, su pastor, había instaurado una mentalidad española en esta comunidad, después de un inicio, al igual que en las demás iglesias evangélicas en España, caracterizado por la forma de hacer de las misiones extranjeras que las constituyeron. Esa organización que hizo en esta iglesia, creando una junta administrativa, creando una junta de conciliarios y una junta auxiliar, pues fue el germen para que esta iglesia de alguna manera empezara a tener un criterio y una personalidad propia. De hecho, fue la primera iglesia que pudo ayudar a pagar el sueldo de su pastor con los fondos que se recogían de las colectas y de las cuotas de los fieles. Cipriano Tornos comienza sus funciones como pastor en 1876. Sus capacidades para la predicación y la evangelización irán de la mano de un énfasis en la cercanía pastoral durante las siguientes 4 décadas. Él tenía una palabra fácil, sonora, potente y, como digo, no era solamente por el arte del bien decir o porque las ideas las vistiera con ropajes hermosos, era que cuando predicaba llegaba al corazón. Además, él era un hombre que quería llevar y transmitir a los demás de una forma sencilla la fe que él tanto anhelaba y que él tanto valoraba. Constantemente hay referencias a su cercanía pastoral. Por ejemplo, en la formación de las congregaciones de Besullo en Asturias, Manuel León lo refiere como un gran consejero. Y también, por otra parte, es el mismo Alberto Araujo, que fue alumno suyo en la escuela dominical, muy chiquitín, lo refiere en un comentario a Barclay como una persona abierta de mentalidad y que recomendaba el volverse a casar después de haber enviudado, porque se tenía una mayor madurez en cuanto al concepto del matrimonio. Él fue el primero que empezó a hacer clases bíblicas públicas, es decir, él abría la iglesia a todo el mundo, él explicaba la moral y el credo de los protestantes y contestaba a todas aquellas preguntas que quisieran hacerle aquellos que estaban interesados en saber algo más de la Iglesia. Era una forma de evangelización que a él le dio unos excelentes frutos. Casi un siglo después de su inauguración, la Iglesia en noviciado sigue congregando puntualmente a sus miembros cada domingo. Desde ese púlpito, mucho tiempo atrás, Tornos no olvidará cultivar la unidad del pueblo evangélico. La unidad fue una de las cosas con las que más luchó, porque él consideraba que la diferencia de siglas lo único que hacía era llevar al pueblo la confusión. Y por otra parte, él también decía que había que desterrar del lenguaje aquellas personas que decían que los que no eran de su confesión no estaban convertidos ni eran cristianos. También como escritor desarrolla Cipriano Tornos su pensamiento. Aparte de varios libros y una docena de exitosos folletos, algunos de los cuales alcanzan la 10ª edición, su pluma llena, como director, las páginas del semanario evangélico El Cristiano. Se habla en una necrológica publicada en El Heraldo de Figueras, claro, una nota necrológica referida a Tornos, que era un hombre de pluma fácil, elegante, atractiva, como era en sus sermones, ya que gozó siempre de una gran popularidad como orador. Se decía en aquella época que Cipriano Tornos tenía dos comunidades, la que le oía en los bancos los domingos y los jueves y la que le leía en las columnas del Cristiano. Aquí está su pensamiento, sus respuestas a las polémicas y desde luego su gran amor por el pueblo evangélico y porque la noticia sea divulgada, la buena noticia de salvación, a todos los españoles. Fueron las últimas palabras, las que prácticamente balbuceó, es recomendar a los que estaban en su lecho, allá
en noviembre de 1918, que se anunciara esta buena noticia en todos los rincones de España. El edificio en la calle Noviciado alberga en sus inicios una escuela evangélica. Tornos, en su anhelo de formar académicamente a miles de niños, ejerce durante su vida como director y redacta libros de texto para los colegios protestantes. Y fueron muchos los niños, y un motivo de su sepelio fue la gran cantidad de antiguos alumnos y padres de esos alumnos que fueron a decir el último adiós en este edificio durante la ceremonia, en el entierro en el cementerio civil y más tarde en el culto en su memoria que se hizo. La Iglesia continúa, en la actualidad, con el énfasis de Cipriano Tornos en el bienestar social. Sus dependencias incluyen, en un ala, oficinas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y en la otra ala figura la Acción Social Protestante, de ayuda para personas necesitadas. Ese ámbito de la preocupación social, de una predicación integral de la salud para el ser humano, que abarca su formación, el reconocimiento de su dignidad, su salud física y mental en todas sus dimensiones, ha continuado en lo que es el espíritu de la propia Iglesia Evangélica Española. Y el edificio que él se llega a construir y a ver en Noviciado es realmente un símbolo muy potente de lo que es esa relación de el testimonio con todo lo que es el ser humano concebido y amado por Dios en su integridad y en toda su dignidad. Aun en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Esta placa en la Iglesia El Salvador homenajea, con dichos versículos del Salmo 92, a Cipriano Tornos. No cesará este en su trabajo hasta su fallecimiento a los 85 años de edad. Aquel 30 de noviembre de 1918, Tornos completa una vida de olor fragante para Dios. Hola, José Pablo. ¿Habías oído hablar antes de este pastor, de Cipriano Tornos? Pues había oído hablar poco. La verdad es que creo que hablamos muy poquito de lo que es la presencia y el testimonio que dejaron estos protestantes ilustres de nuestras iglesias, ¿no? ¿Qué te parece? Pues que sí. Al menos nosotros estamos intentando recordarlos cada año cuando se celebra con motivo de la celebración del Día de la Reforma. Al menos en el Día de la Reforma, ¿no? Intentamos dar a conocer la aportación, ¿no? Nuestra responsabilidad es dar a conocer la gran contribución de estos grandes hombres de Dios que dejaron huella en nuestro país. Cuando muere la esposa de Cipriano Tornos, él le dedica un relato donde cuenta cómo ambos llegaron a descubrir la fe y la gracia de Dios, esa sola gracia que anunciaron los reformadores y que encontramos también en la palabra de Dios. Lo dice así el apóstol Pablo, lo encontramos en su carta, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es impresionante cómo escribe el apóstol Pablo, es realmente algo que nos inspira. Y lo que está diciendo es que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Ese fue el gran descubrimiento de los reformadores, que no hacía falta ninguna obra para salvarse, que no podemos comprar el cielo, que no tenemos que sufrir la culpa de nuestros pecados ni el temor de la muerte, porque todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, todas nuestras mentiras, nuestros fallos, nuestros egoísmos, fueron pagados por Cristo en la cruz. Qué mensaje más renovador, cuánta paz trae al alma, y nos gustaría que fuera también para ti. Haz lo tuyo, que este regalo de Dios sea también para ti hoy. Nos tenemos que marchar ya, pero antes queremos animarte a leer la Biblia, porque ahí está el mensaje que abrazó Cipriano Tornos. Si todavía no lo tienes, queremos regalarte este Evangelio de San Juan. Llámanos ahora al teléfono 91 743 4400. Es un regalo que hacemos para promover la lectura, y el teléfono, repito, es el 91 743 4400. Si te ha gustado este programa, puedes volver a verlo en nuestra página web www.buenasnoticiastv.org, y ahí puedes encontrar también otros contenidos como el programa Mundo Protestante, que emite Radio Nacional de España todos los domingos a las 5 de la mañana.
El próximo domingo volvemos y en esta ocasión con un nuevo encuentro de Jesús, el encuentro de Jesús con el paralítico de Betesda. No os lo perdáis. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.